Tenemos un invitado muy especial y también vamos a hablar de un tema muy sensible, Andrés, y tiene que ver con la aproximación del feriado, ¿no? Habíamos dicho, fin de semana largo, pero tiene que ver con un feriado muy especial. Así es, 12 de octubre, se conmemora el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón llega al descubrimiento, así se lo llamó, de América, ¿no? Y por eso queremos saludar para profundizar sobre esto, qué había en las Américas, cómo se mantiene vigente hasta el día de hoy, qué había en Córdoba en particular antes de la llegada de los españoles y cómo eso hoy sigue actualizado en Córdoba, se sigue hablando del siguiente modo, cuáles son las herencias culturales. Lo vamos a saludar al docente del Instituto de Culturas Aborígenes, Juan Cruz Falco. ¿Cómo andas, Juan Cruz? Hola, Juan Cruz, bienvenido a Crónica Matinal, ¿cómo estás? Buen día, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación, por haber puesto el ojo un poco en esta temática que es tan importante, necesaria, así que más que contento de poder estar acá con ustedes. Vamos a dar de baja algunos mitos, ¿no? Vamos a comenzar por esto que decíamos, 12 de octubre de 1492. Llega Cristóbal Colón con su tripulación. ¿Qué fue? ¿Un descubrimiento? ¿Una conquista? ¿Una colonización? ¿Una invasión? ¿Cómo la llamaría? O un encubrimiento de una cultura que estaba en desarrollo. Muy bien, como decías correctamente, las carabelas fueron 3, pero los mitos fueron 4. A ver. ¿Sí? Dentro de esos 4 mitos, que para mí el último tal vez es el más vigente y el que es más necesario tratar, el primer mito es el mito del descubrimiento. ¿Por qué es un mito? Porque más que un descubrimiento fue una especie de invasión, de conquista, de saqueo, y porque además los pueblos originarios no descubrieron nada. Ellos no descubrieron la tierra en la que vivían desde hacía miles de años, ¿no? Si los pueblos originarios descubrieron algo, fue el sin límite de atrocidades y crímenes de los que eran capaces Europa en aquel momento, ¿no? El segundo mito, también muy importante, es el mito de la raza. Yo soy de la generación que se crió con la denominación de Día de la Raza. El Día de la Raza, ¿verdad? Sí. Claro. Nosotros también somos de esa generación. Exactamente, hasta 2010, ¿no? Después cambia el Día de Respeto a la Diversidad Cultural, que es la denominación vigente actual. Sí, la actual. ¿Y por qué es un mito? Primero porque las razas, según la genética moderna, no existen. Tener 2 colores de piel distinta, así como tener 2 colores de ojos distintos, no hace que las personas sean de razas diferentes. Más bien la categoría de raza fue una estrategia conceptual de la filosofía y la ciencia europea para acercar a los pueblos originarios africanos a los animales, como dentro de una escala más inferior, y así poder justificar su esclavización, su explotación, ¿no? Por eso se habla de racismo, cuando una persona enfoca la mirada sobre una persona en ese concepto, ¿no? Antiguo de raza, ¿no? Y el racismo, que es discriminatorio. Exactamente. ¿Y el tercer mito? El tercer mito es el mito del festejo, ¿no? Uno podría preguntarse, históricamente esto se celebró, se festejó. Bueno, durante muchos años, no sé si ustedes se acuerdan, en los diferentes actos escolares era una celebración. Exactamente. Era una celebración y ese es el tema, ¿qué hay que celebrar? O sea, ¿qué hay que celebrar? Que vinieron los españoles, te invadieron y taparon también el desarrollo de una cultura, la cultura aborigen. Exactamente, exactamente. Las celebraciones han sido 2, ¿no? La primera es que se ha celebrado esta mezcla de razas, que es una mezcla que en realidad nadie pidió. Fue una mezcla que se dio al principio por la fuerza, es decir, a través de abusos y violaciones de parte de los españoles hacia los cuerpos de las mujeres originarias, ¿no? Entonces, uno celebra esa mezcla, pero fue una mezcla que empezó por la fuerza. Y segundo, que los pueblos originarios, como decías vos, al principio no tienen nada que festejar. 70 millones de indígenas asesinados, 20 millones de africanos esclavizados, miles de lenguas originarias desaparecidas. No es ningún motivo de celebración. Celebración va a ser el día en que, por fin, y de una buena vez por todas... En España se celebra. En España se celebra el Día de la Paridad. Pero desde su perspectiva, bueno, sí fue para celebrar porque se transformaron en un imperio gracias a eso, ¿no? Exactamente. Todavía hay gente hay una disputa dentro de España misma entre los que celebran y no celebran. Bien. Pero bueno, en Argentina y en América celebraremos el día en que por fin se respete y se valoren las demandas actuales de los pueblos originarios. Bien. ¿Y el cuarto mito, Juan Y el Cruz? cuarto y último mito, que es el más instalado en el imaginario de los argentinos, es el famoso mito de la BB, o de la W, que es de la Argentina blanca y la Argentina de los barcos. La que dijo Alberto Fernández, el presidente anterior, ¿no? Exactamente. ¿Qué quiere decir? En este imaginario, el argentino es
migrante, descendiente de migrantes porque bajó de los barcos y es blanco. Si vos no sos blanco, es decir, si sos morocho, y si vos no bajaste de los O el barcos... término que se usa ahora marrón, ¿no? ¿Viste? Se usa exactamente Sí. una categoría de marrón. Algunos lo usan discriminatoriamente y otros de manera reivindicatoria. Exactamente, sí, igual que el concepto de negro, ¿no? También, Sí. bueno, si uno es marrón o negro y no bajó de los barcos, entonces no sos argentino. Serás boliviano, serás peruano, serás paraguayo, chileno, pero en Argentina esas cosas marrones y indígenas no. Y este mito es totalmente producto de un relato de cierta parte de los historiadores argentinos y que es muy fácil de desmentir. Claro. Analizando los estudios del ADN, 6 de cada 10 argentinos, 7 de cada 10 argentinos, incluso Sí. en Córdoba, tienen ADN amerindio. ¿Sabes? Cuando te escuchaba, me ponía a pensar una realidad, ¿no? Uno tiene una postura tomada de acuerdo a todo lo que ha vivido, no solamente cuando uno es niño, ¿no? Que dibuja las carabelas esas que te hacían dibujar, y en el acto, sino que vas tomando toda una postura acerca de lo que sucedió. Pero esto en la actualidad, ¿no es cierto? Esto que estamos viviendo, este país que estamos viviendo, ¿nos ha marcado acerca del tema de este encubrimiento, de esta falta por ahí, de que uno cuando habla con los habitantes de Argentina, vos decís, ¿quieren o no quieren al país? ¿Está marcada este mesticismo a la hora de pensar políticamente en la actualidad? Está, pero no sé si de forma tan suficiente como para poder contrarrestar el impacto que tuvo el mito de la Argentina blanca. Queda mucho todavía por hacer. Yo creo que la batalla existe desde hace mucho, se sigue dando y se va a seguir dando, pero creo que hay mucho por deconstruir y por seguir trabajando, ¿no? Sobre todo también en Córdoba, uno sí quisiese mucho por Y vos sabés que recordaba investigaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, estudios genéticos que se han hecho que indican que más del 70% de la población cordobesa tiene herencia aborigen, digamos. En esto de que vos decís de romper ese mito de que somos todos blancos y que nos bajamos de los barcos, ¿no? Sí. Y te quería preguntar, eso, más allá de la herencia genética, vamos a cómo hoy, primero que hay pueblos originarios que viven en Córdoba, ¿no? Y que siguen viviendo en Son Córdoba. más de 40 comunidades. Más de 40 comunidades. Y al mismo tiempo la herencia cultural de estas culturas que sigue vigente en Córdoba, que las seguimos utilizando en nuestra habla, a la hora de nombrar algunas cosas. Por ejemplo, uno recuerda, no sé, distintos nombres que vienen. Anizacate tiene una herencia aborigen, ¿no es cierto? Se habla del mar de Ancenusa, lo que muchos dicen Miramar, pero en realidad Ancenusa, que también tiene un origen. Contanos un poquito de eso. Exactamente, como vos decís, en Córdoba, por más lejos que vayas, por más lejos que corras, siempre cuando te des vuelta va a haber un pueblo originario que te está tocando la espalda y te dice, che, acá estamos. Desde los nombres de los pueblos, de los ríos, de las montañas, hasta el acento. Pasando, si querés también, por el cuarteto y por el fernet. Cualquier símbolo que te imagines que representa a los cordobeses está empapado de lo indígena. Claro, siempre se dijo eso, que la tonada cordobesa, el cantito cordobés. Exactamente. La tonada, según los estudios de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Nacional de Córdoba, la hipótesis que mejor cierra es que la tonada es influencia sanavirona y comechingona. Claro. No tanto andaluz, ¿no? Y que esa tonada va variando, se va acentuando en Cruz del Eje yendo para Santiago por su relación con el quechua, en el lado de La Rioja por la relación con la lengua cacán, pero la tonada es esa tonada de la que el cordobés es tan orgulloso, es tan en el buen sentido, es herencia de los pueblos originarios de Córdoba. Juan Cruz Falco, docente del ICA, tiene una cuenta en Instagram que yo recomiendo seguir, que es Juancito-Piedra. Juancito-Piedra, tanto en Instagram, donde están los formatos de Reels. Ah, y tenés un canal de YouTube. Y en YouTube, por si hay docentes que estén escuchando el canal y quieran trabajar estas temáticas de pueblos originarios en el aula, ahí tienen columnas, videos más explicativos. Juancito Piedra. Juancito Piedra. Punto Piedras en YouTube, creo. O _Piedra. Ahí estamos viendo la cuenta de Instagram, mirá. Exactamente. Juancito-Piedra en Instagram, Juancito.piedra en YouTube. Contás historias a partir de esta forma, ¿no? Exactamente. Ahí bajando voy contando un poco la historia argentina y cordobesa desde un punto de vista originario, y al principio van a poder encontrar todos los nombres de los cerros de Córdoba, A ver, de los contanos ríos algo de de los Córdoba. cerros.
Uritorco, por ejemplo. Por ejemplo, por decirte los cerros más turísticos, ¿no? Sí. Uritorco. Sí. Sí. Es una denominación quechua, significa Cerro de los Loritos. Mirá. Champaquí, hay quienes discuten y dicen que es Champaqui. Ah, Tiene una cosa parecida con Colchiquí, que es el de Ongamira. claro. ¿Sí? El cerro Nono, que en quechua significa pechos. Ah, sí, ese es muy popular. Me acuerdo Sí. de haber ido, ¿no? Y lo cuentan ahí. Aparte se difunde mucho ahí en el pueblo, ¿eh? Exactamente, sí, se difunde y es bastante gráfico la imagen de forma los de los cerros. Sí. Si uno quiere ir por el lado de los ríos, no solo podemos hablar del río Quilpo o del río Yuspe, sino que acá más cerquita... Los dos mejores ríos de Córdoba, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin duda. El Quilpo y el sí, Yuspe. También el Quilpo y son Yuspe. de pueblos originarios los nombres. El Yuspe, según algunos estudios, viene del quechua que significa mosquito. Ajá. Quilpo es una palabra de la lengua camichingona. Y después tenemos el río que es... Los españoles le pusieron primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero si no tenemos la denominación originaria que es Suquía, Sanaes, Calamuchita, Chocancharaba y Popopis, que son los nombres originarios de nuestros ríos, ¿no? Qué lindo recuperar esos nombres, ¿eh? Sí, sí, qué sí, sí. precioso. Totalmente. Entiendo que la laguna de Mar Chiquita también se le dice Mar de Ancenusa por el nombre Sí. que tenía originariamente. Sí, Ancenusa creo que era una diosa. Sí. Y también tuvo una denominación quechua a la laguna que era Biliscocha. Ajá. Como no sé si lago de sal en lengua quechua, no recuerdo bien, pero tuvo su denominación. Desde Mar Chiquita para acá vamos a encontrar muchos pueblos con nombres originarios. Cerquita de lo que es Punilla, por ejemplo, tenemos Cosquín, Calchín, Ischilín. ¿Sí? Ischilín, claro. Ese in significa, es el landia cordobés, el landia comechingón, significa pueblo. Lo mismo como decías vos al principio, el zacate de Anizacate, Guanuzacate, Costazacate, Sinzacate, Silzacate, son ese zacate significa pueblo en lengua sanavirona. Y si te querés más cerquita por acá, en lo que es Punilla, Ichocruz, cruz de paja, Mayusumaj o Sumaj Mayu, que significa río espléndido, vamos a tener un montón de denominaciones de lugares que todos los cordobeses conocemos, Tal cual. que hemos visitado. Bueno, y en la actitud, para cerrar esta nota, en el accionar diario de los cordobeses, ¿dónde ves reflejado esa cultura aborigen? Bueno, Vos mencionabas el Fernet. ¿Qué Yo decía- tiene que ver el Fernet? ¿Qué tiene que ver el Fernet? ¿por qué? Me quedó picando esa, ¿eh? Hay una disputa, o sea, de alguna forma todos los hilitos unen, no quiero decir que sea un invento indígena, no, No. pero el Fernet, hay una disputa donde se creó, si en Cruz del Eje o en Ajá. San Francisco. La mezcla, ¿no? Sí, el Fernet con coca, perdón. Perfecto. El Fernet con coca. La hipótesis de Cruz del Eje creo que es del año 60 y pico, Sí. y se creó la mezcla supuestamente en el bar del Chucha. Ajá. Chucha. Y uno dice, chucha. Chucha es una palabra quechua. Si uno va para Santiago y va a escuchar que gente dice, te voy a chuchar, te voy a tirar del pelo. Ah, mirá. Chucha es como peluca, por así decirlo, ¿no? Entonces, la denominación del bar en el que se inventa la mezcla es una denominación quechua. Lo mismo el cuarteto, ¿por qué? El cuarteto es una mezcla de paso doble y tarantela, no tiene mucho de No. indígena. Sin embargo, fue el género musical históricamente racializado, asociado a lo negro, a lo morocho, en Córdoba. Bueno, y así... Bueno, y la tonada, ni hablar lo que ya Nada. contabas. Nos quedaríamos Juan, todo el programa, sí, porque la muy verdad que es interesante. sumamente interesante para aquellos que nos gustan las cuestiones históricas, es muy lindo escuchar. Estamos recibiendo un montón de mensajes al WhatsAppero 351-564-4048, el WhatsAppero de Crónica Matinal, donde nos van contando anécdotas. Javier dice, hola chicos, Colón descubre América si ya estaban los indios ahí. Bueno, el término indios también, ¿no? Que se ha discutido mucho. Tere Rico dice, recuerdo un fragmento de poesía que le enseñaban a mi hijo, no vayas, el mundo es chato, por los bordes te caerás. No me asusta tu relato, le contesta el capitán. 3 carabelas valientes, como las que sé hacer yo, llegaron a tocar tierra y ninguna se cayó. Esa mirada también, ¿no? De las carabelas, como decía Silvina, que Sí, te van formando de claro, chico. Y te Celeste Masco dice, yo recuerdo haber ido a España a visitar una tía justo para el 12 de octubre y allá se hace un gran desfile y ellos celebran el Día de la Hispanidad, ¿no? Sí. De la hispanidad. Bueno, muchos mensajes al 351-564-4048. Susana dice, fue una invasión, no un descubrimiento. Y Carito de Ampliación América dice, qué bueno que lo hayan invitado a Juancito, dice. Qué Lo bien. sabía escuchar, a ver qué dice Carito de Centroamérica, lo sabía escuchar con Daniel Migani. Muy interesante lo que cuenta, soy Caro. Perfecto. Muy bien. Así es. Bueno, muchas gracias a todos los comentarios y si algo tuviese que decirle a los cordobeses y las cordobesas es que detrás de ese orgullo que sentimos por nuestra patria
siempre está lo originario por detrás. Y creo que es una deuda que tenemos, tratar de recordar un poco de dónde viene el acento, los nombres de nuestros ríos, volver un poco para atrás a la raíz, porque si uno se olvida de la raíz se olvida de nosotros y no es la idea. Bueno, eso es lo que por ahí sucede un Y va a poco en la costar crecer. actualidad. Sin raíces uno no puede crecer. Claro va a que crecer. sí. Bueno, lindo escucharte. Muchas gracias. Por favor, gracias a Que tengas ustedes. lindo Un lujo. día.